Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 29 minutos, y a esta hora tenemos más voces, reacciones sobre la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Nicolás Rojas, usted tiene una invitada. ¿De quién se trata? Andrés, se trata de Clara López, quien es senadora del Pacto Histórico, una de las mujeres que fue más activa en el Congreso de la República para apoyar las iniciativas económicas del gobierno. Estuvo en la Comisión Tercera en ese debate de la primera reforma tributaria y hoy nos acompaña para hablar sobre esta salida. Senadora, buenos días, y empecemos hablando sobre qué tanto golpea al interior de la bancada la salida del ministro Bonilla. Bueno, yo debo decir que lamento muchísimo la salida del ministro Bonilla por varias razones, porque ha sido un ministro de un pulso muy firme para mantener la sostenibilidad fiscal del país y desde luego un entorno macroeconómico favorable en medio de tremendas dificultades. Y porque es un hombre que conozco de hace muchos años, como la persona decente, seria, equilibrada que es. Estoy segura de que va a saber defenderse, pero sí, insostenible en un cargo cuando se hacen semejante cantidad de acusaciones, alegres muchas de ellas, y desde luego el país va a tener que asumir esta turbulencia que se viene con un nuevo ministro de Hacienda. Senadora, usted conoce al ministro de Hacienda Bonilla, al saliente, desde hace muchísimo tiempo, desde la alcaldía del actual presidente Gustavo Petro. Le pregunto es qué tanto puede resultar o puede afectar la salida del ministro Bonilla para sacar adelante iniciativas como la ley de financiamiento o, por ejemplo, tratar de aprobar el concepto fiscal de la reforma a la salud, que solamente para el primer año, el 2025, puede costar cerca de 90 billones de pesos. Bueno, lo cierto es que el ministro Bonilla venía manejando la situación ante una oposición cerrada que anunció con el presidente del Congreso a la cabeza que no iban a votar la ley de financiamiento, abriéndole un hueco muy grande al presupuesto del año entrante. Hay decisiones tomadas por parte de los parlamentarios de tiempo atrás, no han querido emitir los conceptos de ley, que no son autorizaciones, los conceptos de ley para poder organizar adecuadamente y con el tiempo suficiente el endeudamiento del país. Entonces, yo no diría que el problema es del ministro Bonilla, sino habría que preguntarle a la oposición a qué está jugando, porque uno entiende la oposición, pero al gobierno, no al país. Estamos en una situación muy delicada que puede incluso llevar a una cesación de pagos que no nos conviene absolutamente a ningún colombiano. Encarecería la deuda que ya está por la estratosfera en razón de los 200 billones adicionales que le adicionó a esa deuda el gobierno de Iván Duque, una parte de ella que ni siquiera figuraba dentro del cupo de endeudamiento aprobado por el Congreso. Entonces sí estamos en una situación muy delicada de país y a eso se suma esta situación en la cual yo estoy segura que el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, va a salir airoso porque en él no hay ni ánimo ni intención de dolo de ninguna naturaleza. Doctora López, hablemos del nuevo ministro Guevara. Ya los gremios económicos se han pronunciado y desde lo técnico dicen que él se bate muy bien. ¿Cómo lo ve usted en el ámbito político y cómo va a ser esa conversación o esa negociación en el Congreso del que usted hace parte? Bueno, ya uno pasando a ver a la juventud asumiendo estas posiciones de responsabilidad, se llena uno de orgullo de ver jóvenes con las calidades técnicas, pero también con la inteligencia y el manejo. Estoy segura de que lo va a hacer muy bien, pero también esperemos que no le sigan tratando de poner trampas como las que le han puesto al exministro Bonilla. Senadora, ¿cómo puede hacer el nuevo ministro Guevara para restablecer esa estabilidad institucional? Bueno, la estabilidad institucional la tenemos que restablecer todos. Aquí tenemos que ir con manos limpias, con la verdad ante el pueblo colombiano y tenemos que entre todos buscar caminos de entendimiento. Es que nadie entiende que la oposición lleve a poner en peligro las finanzas del país. Entonces, aquí se tiene que establecer un diálogo, ¿no? Para hacer un gran acuerdo nacional, ¿no? Para ponernos de acuerdo en que hay que cumplir las reglas del juego y las reglas del juego exigen que la Comisión de Crédito Público no apruebe los préstamos ni los
ni las iniciativas del gobierno, pero que dé de entre los términos razonables los conceptos, así sean negativos, para que pueda funcionar la institucionalidad fiscal de este país. Sí, senadora, le pregunto es porque también lo que hemos conocido en las cartas del presidente Gustavo Petro y del ministro Bonilla es una crítica al diseño de la Comisión de Crédito Público, donde dice que se presta para dilaciones e incluso para presiones de los congresistas. ¿No cree usted que tal vez el ministro cayó en el mismo juego que ellos mismos están criticando en estas comunicaciones? Bueno, yo he escuchado que por ahí anda una iniciativa de ponerle o un término o un silencio positivo a los conceptos. Yo le pondría más bien un plazo porque dentro de un tiempo razonable de una semana, de 15 días, los miembros de la comisión pueden hacer un juicioso análisis y rendir su concepto. Todo el mundo sabe que los conceptos no son obligatorios. Ojalá salieran positivos, pero si salen negativos, asumirá una responsabilidad del gobierno que le compete. Pero no esta situación que se ha presentado en que no emiten conceptos. Entonces todo se frena, todo se paraliza y después le señalan al gobierno que no está funcionando. Senadora, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a usted.